Bueno, a ver ahí. Bueno, acá estamos por acá porque Hangouts no entiendo cómo funciona. Entonces, no sale el chat, no sé qué hacen para que salga el chat. Ahora les escribo acá. Hola. Y ustedes me dicen a ver si pueden escribirme algo en el chat para darme cuenta si está todo bien. Yo supongo que estará todo bien ya. Hola Mari. Bueno, ahora estamos por este lado. Porque queríamos hacerlo en el Hangout, pero no entiendo. La próxima veremos, porque Hangouts. Hola Zulen. Hola Ale. Hola Isabel. Nos da más opciones en Hangout, por ejemplo. Tiene para que si alguien quiere hablar, puede hablar. Tiene otras opciones. Pero yo no entiendo cómo es. O sea, no entiendo cómo es. Lo programé, pero no entiendo cómo es lo del chat. Y así no nos podemos comunicar. Hola Lucía. Hola Gladys. Hola Ivonne. Bueno, María, Tomás, hola, bienvenidos a todos. Hola María Cristina. Bueno, supongo que hace un rato estaban allá en el Hanau y vinieron para acá, así que muchas gracias por volver. Bueno, hoy íbamos a arrancar con el principio de los milagros número 11, porque habíamos hecho hasta el 10 hasta ahora, ¿se acuerdan? Y bueno, el 11 justamente habla de la oración. Dice, la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Hola Mariloli. Bueno, dice un curso de milagros que la única oración que tiene sentido es la del perdón. Ken Wapnick explica que cuando usa el término oración, el curso se refiere a lo que nosotros llamamos oración, a orar. O sea, nosotros, la oración para nosotros es un pedido, ¿no? Una petición es como un rezar, ¿sí? Pero en el curso nos enseñan que la única oración que tiene sentido es la del perdón y que a la vez es el vehículo de los milagros. Dice que los que han sido perdonados lo tienen todo. Y nos explica que si pedimos algo en la forma, o sea, que pase algo, por ejemplo, que me pase algo a mí en relación con otro cuerpo, estamos haciendo el cuerpo real y el mundo real, es decir, le estamos rezando al ego. Hasta ahora todas nuestras oraciones, a pesar de que creemos que se las dirigíamos a Dios, en realidad le estábamos rezando a un Dios ego, ¿sí? Porque es una oración como de temor, ¿no? De que quiero que pase cierta cosa y que no pasa. Pero por lo único que debemos orar es porque nuestras mentes se sanen. El curso nos enseña que en realidad la única oración que tenemos que pedir, ¿no? Hacer es para que nuestras mentes se sanen, porque claro, si nuestra mente sana, todo sana, porque todo el problema está en la mente. Hola Luz, Gloria y Amparo, bienvenidas. Entonces, pedir que pasen, ¿no?, las cosas a manera del ego, ¿no? Hasta ahora nosotros siempre pedimos que las cosas pasen como el ego quiere, ¿sí? Ahora nuestra oración va a versar en que pasen como el Espíritu Santo quiere. Pedir ayuda para que el Espíritu Santo corrija nuestra percepción. ¿Por qué? Porque el milagro, ¿se acuerdan que era una corrección de la percepción? Me tengo que quitar del medio, de modo que el Espíritu Santo pueda obrar en mí, que ese es el problema que tenemos todos, que no nos quitamos del medio. Quitarse del medio significa, ¿no es cierto?, dejo de pensar con el sistema de pensamiento del ego y pido ayuda para que mi percepción sea corregida. La escalera de la oración, vieron que hay en el anexo de psicoterapia, hay una sección que se llama la escalera de la oración.
me dice, ¿no es cierto?, que empezamos en un peldaño y tenemos que llegar al último peldaño, ¿no? El último peldaño de esa escalera es la comunión con Dios. ¿Vieron? Por eso nosotros en la tierra, ¿no es cierto?, usamos la palabra comunión como una unión, cuando me uno a Dios. ¿Sí? Pero acuérdense que cuando tomamos la comunión, nosotros antes de tomar la comunión tenemos que ir a confesarnos. Entonces, primero tiene que estar la confesión antes que la comunión. Toda esa confesión la podríamos llamar los procesos de perdón que vamos a ir teniendo a lo largo del camino, ¿no? Hasta que lleguemos a ese último peldaño. Que es una experiencia, en realidad es una experiencia de unidad, de comunión con Dios. Al principio creemos que estamos orando por otros, ¿sí? También en el anexo está esa parte, orar por otros y orar con otros, hasta que nos damos cuenta de que siempre estamos orando por nosotros mismos. O sea que todo ese proceso de la escalera en la que voy orando, me voy dando cuenta que cuando llego al final, en realidad estaba orando por mí mismo. Pero por mí mismo, no por este personaje, ¿no? Por medio de la oración se recibe amor, dice este principio. Y por medio de los milagros se expresa el amor. Significa, ¿no?, que esta experiencia de sentir el amor de Dios, ¿sí?, en esa comunión, y luego, a través de esa permisión que damos, porque nos hicimos a un lado, ese milagro se puede expresar a través de nosotros. Eso es lo que significa esta partecita en la que nos dice, por medio de los milagros se expresa amor. Recuerdan que en los otros directos dijimos que el milagro no lo hacíamos nosotros, sino que se hacía a través de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el encargado de tomar ese amor y extenderlo por medio de nosotros. Es como que nos transformamos en canales del amor de Dios, ¿sí? Cuando permitimos que ese amor se exprese a través nuestro, o sea, que permitimos que el milagro ocurra. ¿Cómo permito que el milagro ocurra? Practicando el perdón, haciéndome a un lado y pidiendo corrección, que son siempre los pasos del perdón, ¿no? Este es sencillito, es el principio 11 que solamente nos habla de esto, de la oración, de lo que es el perdón y lo que es el milagro. Pero viene el 12, que es un poquito más profundo, y ahora les digo por qué. Porque ayer lo estaba copiando, ¿no? Estaba buscando lo más importante y me encontré con este principio y claro, uno se olvida, nos olvidamos todo el tiempo. Ese es el problema que tenemos todos. Los milagros dice que son pensamientos. Vamos a repetir, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de la experiencia o el nivel superior o espiritual de la experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. Y vamos a ver qué nos quiere decir acá este principio. Fíjense otra vez que acá dice que los milagros son pensamientos, así que el milagro es un cambio de pensamiento. ¿De qué pensamiento? De los pensamientos del ego a los del espíritu. ¿Por qué dice que los milagros son pensamientos? Porque todo es pensamiento. Todo es pensamiento. Aunque nos cueste como entenderlo intelectualmente ahora, pero lo vamos a ir entendiendo siempre a medida que practiquemos el perdón. Entonces, nada tiene existencia fuera de nuestras mentes, a pesar de que nosotros creemos que sí. El milagro es ese pensamiento que corrige o deshace el pensamiento de separación del ego. Por ahora mi mente está fragmentada, ¿sí? Y yo creo en la separación. Lo demuestra mi percepción, que veo, objetos, todo está separado. Pero el milagro lo que hace es recordarme, ¿sí?, que ese pensamiento de separación no es real y llevarme al pensamiento de unidad. Aquel curso
puede entenderse en dos niveles. Siempre que leemos el curso de milagros, nos habla de un nivel 1 y de un nivel 2, que ya lo dijimos en el otro directo, pero vamos a recordar. El nivel 1 es el metafísico, ¿sí? Es el pensamiento metafísico, en donde todo es o verdadero o falso, o Dios o el ego. No hay término medio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? No puedo estar un poquito embarazada. No, cuando estoy embarazada estoy de todo. Bueno, el nivel 1 es todo o nada. Es total. O estoy en Dios o estoy en el ego. Ese es el metafísico, el primer nivel de que me habla el curso. Pero también me habla en un nivel 2. Y en ese nivel 2 ya me habla de que yo estoy teniendo esta experiencia, ¿no? Todos queremos estar teniendo esta experiencia, aquí como cuerpo. Y a lo que se refiere es ya al tomador de decisiones y a la manera de mirar el mundo, con el ego o con el espíritu. ¿Sí? En el nivel 2 ya estoy consciente de esta experiencia como cuerpo, pero en mi mente, como sé que todo está pasando en mi mente, puedo elegir, puedo decidir mirar con el ego, mirar con el espíritu. Este principio 12 se refiere al nivel 1, no está hablando del nivel 2. Se refiere a que hay dos clases de pensamientos. Los pensamientos del ego, que son los que fabricaron el mundo, o los pensamientos del espíritu. Entonces, nos dice el curso, cuando estás de la mano del ego, ese poder del ser que sos el hijo de Dios, lo usas para fabricar, pero de la mano del espíritu lo usas para crear. Entonces nuestros pensamientos pueden fabricar o crear. En el nivel 2, si hablamos del nivel 2, para hacer una aclaración, porque este principio habla siempre del nivel 1, hay dos clases de pensamiento. Cuando estoy en la mente errada, dice el curso, estoy con el ego, que fue la que fabricó el mundo, que hizo este sistema de pensamiento, esta manera de ser en este mundo y que refuerza la separación. Esa es la manera de la mente errada. Pero también tenemos la manera de la mente correcta, ¿sí? Que son esos pensamientos que proceden del Espíritu Santo y deshacen la separación. Puedo estar de dos maneras en el mundo. Una es con el ego, otra es con el espíritu. El curso en realidad me habla todo el tiempo de esto. Esas maneras, ambas maneras, en realidad son ilusorias, porque en realidad la separación nunca sucedió. Pero como yo creo que mi mente está dividida, porque creo en la separación, entonces mi mente puede escuchar a dos voces. Pero en realidad eso es ilusorio. Como dijimos el otro día de que el perdón también es ilusión. Es una ilusión dentro de la ilusión, para deshacer la ilusión. Entonces, los milagros son pensamientos correctivos. Cada vez que hay una corrección de mi manera de ver, es un milagro. Entonces siempre estamos teniendo milagros. Siempre se producen milagros a través nuestro. Porque si estamos pidiendo ayuda, obviamente que nuestra mente, ¿no es cierto?, va a estar obedeciendo a uno de los dos maestros y si obedece al Espíritu Santo, el milagro ocurre. Ese es el 12. Bien, en el que dice Ken Wapnick que estamos en el nivel, habla del nivel 1, pero él hace una aclaración para que entendamos lo que es el nivel 2. Que esto más o menos, si estamos estudiando el curso, lo tenemos claro. Tienen que ir a tomar otro poco de agua porque acá estamos con 40 grados de sensación térmica. ¿No? Bueno. Entonces, el 11 y el 12 parecen no sencillos. Uno me hablaba de oración, el otro me hablaba de que dijimos recién de esto de los pensamientos, que son pensamientos. Y ahora vamos a ir al 13, que fíjense que el 13 me habla de que los milagros son a la vez comienzos y finales. Comienzos y finales.
y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. No parece tan difícil de entender lo que expresa, ¿no? Pero lo vamos a aclarar mucho porque me parece que acá es donde está todo el quid de la cuestión. Podemos pensar en este camino como en una alfombra. Si ustedes leyeron la sección del curso, el capítulo en el que habla del tiempo y hace una analogía con una alfombra, les va a resultar familiar. Entonces, como que la alfombra refleja todo el transcurso de nuestra experiencia en este mundo. Lo que hace el milagro es tomar ciertos aspectos de esa experiencia, ¿no? Que todos están basados en la culpa, ¿no? Y aislarlos como en distintas áreas problemáticas con las que tenemos que lidiar aquí, aparentemente, en nuestra experiencia aquí en el mundo. Cuando empezó la separación, en ese instante, todo el tiempo y el mundo completo, todo ocurrió, ¿sí? A la vez, en la mente, ¿no? En ese instante en que creímos habernos separado de Dios, dice el curso, que surgió una enorme alfombra. Es la alfombra del tiempo. Nosotros aquí nos guiamos por el tiempo lineal. Yo creo que los sucesos ocurren en el tiempo. Bien, eso es lo que nosotros creemos. Que hay un pasado, que hay un presente, que hay un futuro. Pero en ese mismo instante, dice el curso, también Dios puso en tu mente al Espíritu Santo, quien deshizo la creencia que le dio origen a esa alfombra. ¿Estamos? Entonces es como si la separación hubiera ocurrido en un instante y se hubiese corregido en el mismo instante. Es como que ya todo sucedió, ya todo pasó. Por eso es como que estamos mirando ahora, estamos mirando la película. A pesar de que no nos demos cuenta. No nos damos cuenta porque obviamente tenemos tantas capas y capas de culpa en nuestra mente que no lo podemos ver. Es imposible. Por eso el perdón, porque el perdón lo que logra es que nuestra mente cada vez vaya obteniendo más claridad, la conciencia se va expandiendo más y más, entonces podemos realmente tener esa visión de la que me habla el curso de milagros del Espíritu Santo. El problema es que nosotros creemos en la alfombra del tiempo, esta del pasado, presente, futuro. Entonces, nuestras mentes están tan estructuradas en esta creencia del tiempo lineal que es imposible para nosotros reconocer que el tiempo es holográfico, porque en realidad el tiempo es holográfico, pero nosotros lo percibimos lineal. ¿Qué significa esto de que es holográfico? Que dentro de cada una de las mentes, que nos creemos nosotros separados, a pesar de lo que creemos conscientemente, que nosotros conscientemente que creemos que el tiempo es lineal, reside toda la historia del ego, que es la historia completa, no solo de este planeta, sino del universo físico en su totalidad. Miren, nosotros en nuestra mente tenemos esa memoria del todo, pero no lo podemos recordar. Solos no. Esto es un trabajo que se hace mediante ese ayudante que tenemos todos, que es el Espíritu Santo o Maestro Interno, o bueno, como le queremos llamar acá. Lo que realmente sucede es que en cualquier determinado momento nosotros escogemos experimentar una porción particular de este holograma. O sea, hurgamos en nuestra mente y decidimos recorrer o experimentar una parte de todo el sueño. El sueño es uno, ¿sí? Pero yo ahora estoy en este píxel del holograma, creyéndome que soy esta, ¿sí? Y que tengo este sueño. Ahora estoy teniendo esta experiencia. Claro, entonces como yo estoy centrada en mi experiencia esta, no puedo ver
el todo, lo holográfico. Solo puedo centrarme acá. Es como, a ver, supongamos que fuera un túnel grande y yo estoy con una linternita así chiquitita y apuntando a un sector del túnel, de la caverna. Y estoy ahí, ¿sí? En esta que yo digo es mi vida, mi experiencia actual. Eso es lo que me explica este principio. Entonces, queremos experimentar esta partecita, ¿no? Y el curso me dice que esto se llama que el guión está escrito. Me dice, el guión ya está escrito. Este es el guión. Pero el guión no lo escribió el Espíritu Santo. El guión lo escribió el ego, ¿sí? Yo con mi mente separada elegí experimentar este guión. Por eso el curso me habla de que cada currículo es individualizado. Yo estoy teniendo esta experiencia física, ¿sí? Este sueño en el que experimento tales y tales, tales y tales cosas. Y me creo que soy esta y que los otros son otros. Pero el guión ya está escrito y la única manera, me dice el curso, es que ahora el Espíritu Santo lo que te va a ayudar es a reinterpretar el guión, ese guión. Porque para el Espíritu Santo, la experiencia del mundo, el Espíritu Santo lo ve como un salón de clases, pero el ego lo ve como una prisión. Si vamos de la mano del ego, el mundo es una prisión, ¿sí? Porque si nos ponemos a reflexionar un poquito en nuestra experiencia, es como una prisión porque obviamente nos sentimos aprisionados en este cuerpo, queremos ser esta es mi prisión, mi reino, ¿no? Dice el curso, mi pequeño reino. Pero el Espíritu Santo lo que me ayuda es a experimentar esto como un aula de clases para liberar mi mente, para recordar quién soy. Esa es la diferencia. Porque el guión ya está escrito, me lo dice así el curso, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantiene en esta alfombra que creemos que se va desenrollando, ¿no? En el tiempo, que voy a tener un futuro determinado? Es la culpa. La culpa nos mantiene a todos en esta alfombra. Entonces, acá Ken Wapnick nos dice que la única manera de deshacer esta culpa que todos compartimos, tenemos en la mente, es dejar de vernos como víctimas. Es la única manera. Es parecido a lo del Ho'oponopono de asumir la responsabilidad, o sea, de darme cuenta que yo elegí esta experiencia, ¿sí? Pero no echarle la culpa al personaje, sino que mi mente está teniendo esta experiencia. Soy el soñador de este sueño. Yo soy el soñador del sueño. Tengo que asumir esta conciencia, recordar que esto lo estoy soñando yo, que todo está pasando en mi mente. Entonces, cuando me doy cuenta que no soy víctima del mundo que veo, ¿sí? Que nada se me está haciendo a mí, o sea que dejo de creer en la crucifixión, como habla el curso, dejo de creerme que estoy siendo crucificado, va a venir la redención, la resurrección que me habla el curso, ¿no? Ese renacer, ese despertar de la mente. Esto es lo que dice este principio, que el milagro colapsa el tiempo y que el curso nos dice que este curso te ahorrará millones de años. Claro, porque si yo dejo de ver con mi mirada pequeña, ¿no? Restringida a esta percepción, a esto que creo ver con los ojos, a esto que yo creo, que yo interpreto con esta mente separada, dejo de hacer esa actividad y me doy cuenta que no soy víctima y que hay otro propósito detrás de cada situación que estoy viviendo, entonces ya estoy en lo que decíamos el otro día, en el para qué. Estoy en el propósito de esta experiencia. Entonces mi mente apunta ahí.
al propósito, el para qué. Esa es la manera de deshacer la culpa inconsciente. Claro, nosotros lo vemos esto, ¿no es cierto?, como algo aparentemente muy dificultoso. Y Ken Wapnick da una analogía que me parece muy buena, la vamos a hablar ahora, que dice que nos imaginemos que nosotros fuéramos como un niño, ¿sí? Un niño que está en la cama teniendo una pesadilla, ¿bien? Entonces su padre está al lado y ve que el niño, ¿no es cierto?, se retuerce en la cama, ¿sí? Y el padre sabe que el niño está teniendo una pesadilla, que está teniendo un sueño y que está sufriendo. Es más, sabe que sufre y que cree que eso le duele lo que le está pasando. Pero a la vez el padre sabe que eso no es real. ¿Sí? Su padre sabe que eso no es real, que es un sueño. Entonces, eso sería la analogía de lo que está pasando. Dios no es consciente, o sea, no sabe de este sueño, ¿sí? Pero nosotros, como tenemos esa memoria de Dios en nuestras mentes, todos, el Espíritu Santo nos está todo el tiempo diciendo, no tengas miedo, esto es un sueño, no es real, no pasa nada, nunca te fuiste de tu hogar, estás teniendo esta experiencia y eres inocente, porque es una experiencia inocente. Claro, la otra voz, la del ego, nos hizo creer que esta experiencia es terrible, que hicimos algo malo, y ahí viene la creencia en la culpa, porque el ego nos convenció que matamos a Dios, y que Dios nos persigue, nos quiere castigar, y obviamente estar en nuestra mente con ese sentimiento de que el castigo va a venir, suscita miedo. Entonces en todas nuestras mentes hay miedo, en todas, y es una cantidad enorme de miedo. No es que tenemos un miedito, tenemos un miedo muy grande. Entonces, como no podemos soportar ese miedo, ¿qué hacemos? Lo vamos como seccionando, cortando de a pedacitos, ¿no? O sea, para poder ir, que todo esto que está, ese miedo que está inconsciente vaya aflorando. Vamos de a poquito. Esto, en el curso, mediante el maestro interno, que es el Espíritu Santo, es lo que nos ayuda a acelerar este proceso. Por eso el curso dice, este curso te ahorrará millones de años. Claro, todo este miedo es inconsciente. Yo puedo decir ahora, no, si yo no tengo miedo de nada. No, porque está muy enterrado en el inconsciente. ¿Por qué lo enterramos tanto? Porque no lo podemos soportar. Lo que nuestra mente siente es un pánico terrible al amor que es, o sea, a Dios. Entonces tenemos que empezar a hacernos conscientes de que en realidad lo que tenemos es miedo del amor, miedo a Dios. Por eso estamos escondidos aquí, en estos cuerpos que queremos ser, teniendo esta experiencia, buscando a Dios en distintos parajes, en distintos lugares, a ver dónde lo voy a encontrar. Y resulta que Dios está en mi mente, no está en ningún otro lado. Entonces, el curso lo que me lleva es a darme cuenta de que Dios está en mí, que no está en ningún lugar físico, que el cielo está en mi mente, que es un estado mental. Siempre nos habla de la mente. Bueno, este es hasta el principio 13 toda la explicación. Ahora viene la parte que ustedes me van a hacer preguntas y vamos a charlar un rato, porque si no esto parece, ya les digo, como el loro que habla solo acá. No sé quién quiere preguntar algo, alguna cosita que quieran saber de su práctica, porque estaría bueno que comenten, ¿no?, de la práctica, o sea, qué es lo que va pasando cuando vamos practicando esto del perdón y qué pasa con nuestra experiencia. A ver si alguna de los que están ahí conectados se anima. ¿Alguna preguntita sencilla? No necesitamos preguntar nada complicado.
y ver qué podemos compartir. ¿No? Amparo, a ver, Luz, Mariloli, María Cristina, María Baridón, Piedad, Ivonne, y Lucía, Gladys, Isabel, Ale, a ver si querés preguntar algo. Zule, ¿querés preguntar algo? Mari. No sé ustedes si estuvieron escuchando los otros directos que quedaron, ¿no? Desde el 1 hasta este, que sería el 7, donde fuimos ahí hablando un poco de todo esto, ¿no? De lo que era el curso. Después, bueno, empezamos ahora con los principios, porque dijimos, bueno, hay que entender los principios de los milagros, porque si no, no entendemos nada. Es lo primero que hay que entender. Y pareciera cuando estudiamos el curso que a los principios no le damos mucha importancia. Bueno, por lo menos en mi caso yo los leí y la verdad no entendí nada. Entonces seguí adelante. Empecé a leer el texto. Y parece ser que ahí en esos principios está resumido todo el curso, ¿no? Todo el curso está resumido ahí, en esos 50 principios. Y después de esos, o sea, cuando empieza con la explicación el curso, ¿no? A partir de sus secciones, ¿no? Hasta el capítulo 31, y nos lleva a los ejercicios están basados en el texto. Por eso nos dice, te conviene entender el texto para poder hacer los ejercicios. Después nos da un manual para el maestro, en el que me dice que me responde a las dudas que puedo llegar a tener. Y después encima me da un anexo del curso de psicoterapia, donde me enseña lo que es el verdadero perdón. Porque cuentan que como que los estudiantes del curso de milagros, cuando el curso recién salió, todos habían malinterpretado la función del Espíritu Santo. Y todo lo que hacían los estudiantes era pedirle cosas al Espíritu Santo. Quiero conseguir un estacionamiento, quiero esto, quiero el otro. Y el curso no se refiere a nada de eso, a conseguir cosas en el mundo. Que no significa que no puedan suceder cosas en el mundo de la forma y que podamos disfrutar de muchas cosas aquí en la forma. O sea, no tiene nada que ver. El curso no me dice, mira, no, ahora te vas a dedicar a estudiar este curso y vas a hacer estos rituales y vas a hacer así, vas a ayunar, vas a poder comer más carne, no sé. No me dicen nada de todo eso. Tenés que comportarte de esta manera y de esta. No. No me dice nada de todo eso. Solamente me dice, mira, hay un conflicto en tu mente. Hay un conflicto en tu mente. Vos creés estar separado del amor. Creés haber matado al amor. Así, con estas palabras, ¿no? Porque hay una parte de tu mente, ¿sí?, que te convenció en que vos habías hecho eso. Y de que Dios en cualquier momento te va a atrapar y bueno, sos un cuerpo, naciste, en cualquier momento, ¿no? Después de que cierto tiempo vas a morir. Y nos dice eso el ego. Mientras tanto, bueno, vamos a ver cómo hacemos para escapar de este tipo Jesús que nos persigue por todos lados, que quiere que practiquemos el perdón. El ego no quiere saber nada, pero el ego es consciente de que hay una amenaza. O sea, el ego no conoce al Espíritu Santo, pero dice el curso, es consciente de que hay algo que amenaza. ¿Por qué se siente como que lo amenaza? Porque sabe que en cuanto el Hijo de Dios elija al Espíritu Santo, ¡pum!, se despertó del sueño. Chao, no hay más sueño. Lo elige, ¿no? Y perdona a todo el mundo, ¿no? Entonces, el ego nos tiene siempre con migajitas, con cositas acá, ¿no? De que voy a conseguir, de que voy a pasar esto, de que voy a hacer el otro. Distraídos, muy distraídos, para que no recordemos la verdad que somos. ¿Sí? Por eso es muy importante, ¿no?, que si estudian el curso,
lean a conciencia, ¿no? Bueno, obviamente vamos a decir que lean, que le pidan ayuda al espíritu para que abra nuestras mentes para entender, ¿no? Esa sección que se llama las leyes del caos. Vieron que hay una sección que se llama las leyes del caos. Ahí está, pero me parece que tan bellamente explicado, ¿no? Bueno, el curso es todo, ¿no? Todo bello, porque yo siempre, por lo menos es lo que siento, que está todo acá. Todas las preguntas que nos podamos hacer están acá. Todas las preguntas pues nos podamos hacer para recordar quiénes somos, ¿no? Están acá, porque el curso está explicado muy bien. Por eso dicen que ninguna mente humana, ¿no? Ningún ego pudo haber escrito este curso, pudo haber pensado esto. Esto es la única mente, la mente sana, ¿no? Por eso dicen que fue Jesús, la voz de Jesús, a través de Helen Schumann, quien le transmitió este mensaje. Quiero ver dónde están las leyes del caos, no me acuerdo el capítulo. Porque la primera vez que leemos las leyes del caos nos cuesta mucho entenderlas, pero si nosotros entendiéramos las leyes del caos, creo que entenderíamos gran parte del curso. Porque ahí, no, los obstáculos a la paz. No. Si alguno de ustedes sabe, a ver qué me dicen acá. Estoy interesada en el curso completo. ¿Qué puedo hacer para retomar los otros 6 capítulos? Los otros directos, María Cristina, están en el YouTube, en el canal. Yo viste, cuando terminás el directo, YouTube te lo sube directamente. Ya te lo deja ahí, colgado en el canal. Tienen el mismo cartelito que le voy a poner a este. Dice, un curso de milagros para principiantes. Tenés desde el 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, el 6, hasta el 7 que estamos hoy. ¿Sí? No, yo pensaba que vos me sabías en qué capítulo estaban llegando. Está en el capítulo 23, que justamente se llama La guerra contra ti mismo. Bueno, está en la sección 2, en la página 547. Bueno, el que tiene el curso a mano, ¿no? Puede buscar el curso y bueno, lo va leyendo mientras vamos viendo a ver de qué se trata esto. Primero tenemos que ver qué significa caos, ¿no? A ver si entendemos. Bien, bueno, Zule dice que va por ese capítulo. ¿Qué significa caos? ¿No? Caos, la idea de caos nos da una idea como que todo está desordenado, de revuelto, ¿no? De que no hay armonía, ¿no? El caos sería lo opuesto, ¿no? A la armonía, a lo que es uniforme, perfecto. Bueno, dice que las puede llevar ante la luz a las leyes del caos, pero nunca las podrás entender. Fíjense en lo que nos dice ya de entrada. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Nosotros desde aquí no podemos entender esto, pero sí la podemos llevar a la luz. O sea, pedir ayuda para ver qué significa esto, ¿no? De las leyes del caos. Y fíjense en lo que nos dicen. Las leyes caóticas no tienen ningún significado y por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. Cuando habla de la razón, el curso no se refiere a la palabra razón como nosotros entendemos de tener razón, de que sí, yo tengo razón. No, de la razón que se tiene, no. Habla de la razón, de la voz de la razón, que es la voz del espíritu, esa voz que habla por Dios, esa es la voz de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. ¿Sí? O sea, las leyes del caos son las que son un obstáculo para que nosotros podamos
acceder a esa verdad que somos. Contemplémoslas, pues, detenidamente para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son, y no lo que quieren probar. Ahora vamos a ver qué es lo que quieren probar, porque estas leyes quieren probar algo. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Cuando le dice que tú fabricaste, obviamente, ¿a quién le está hablando? A esa mente que se cree estar aquí, en el mundo, la mente ego, ¿no? El ego. El ego fabricó el mundo. Sin embargo, no gobiernan nada, ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse, ¿sí? Es el darme cuenta, ¿no? Porque cuando estoy practicando el perdón, de a poquito voy a ir descubriendo estas leyes del caos que rigen acá, el mundo de la proyección. Y fíjense en que la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Todos. No sé, hay Marta que apareció. Hola, Marta. Todos estamos de acuerdo que creemos que cada uno de nosotros tiene una mente acá dentro del cráneo, un cerebro, que tiene unos pensamientos privados y que cree que yo, ¿no? Mi verdad es diferente a la verdad de otros. Eso lo vemos en el mundo entero, por eso las guerras, el racismo, bueno, todo lo que vemos ahí. ¿Bien? Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar y que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren, y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Yo, miren, creo que en esta primera ley del caos está todo, ¿no? Lo que pasa en el mundo, lo que vemos a diario. Porque, a ver, fíjense en que nosotros queremos valorar ciertas cosas, ¿sí? Y esto no quiere decir que porque ahora estudiemos el curso de milagros no valoremos nada. Evidentemente seguimos valorando, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Nos encanta defender nuestra opinión, ¿no? Nuestras creencias, porque lo que yo digo, porque yo creo, ¿sí? Nos encanta compararnos con otros, ¿no? Y decir, no, mira, pobre ese, mira lo que le pasa. En cambio a mí, mira, yo soy más favorecido, ¿no? Siempre en comparación. O para subestimarme o para enorgullecerme, no importa. Es lo mismo. Y el curso ya cuando arranca, en el primer principio de los milagros, me dice, no hay grados de dificultad en los milagros. ¡Wow! Y fíjense en que nosotros, a pesar de que tenemos ese primer mensaje ahí que recibimos, es como que hasta cierto punto en el estudio del curso no le damos mucha bolilla a ese. Y justamente es el más importante, porque acá justamente en esta primera ley caótica me lo dice. Yo creo que hay una jerarquía de ilusiones. Yo creo que dentro de este mundo hay cosas que son más importantes que otras. Hay personas más importantes que otras. Hay métodos más importantes que otros. Hay religiones más importantes que otras. Todo está por jerarquía. Hay hasta enfermedades. Es más terrible tener un cáncer, dice el ego, que tengas un resfrío.
¿sí? Y así en todo. Claro, nuestra mente, imagínense, está tan aferradita estamos así todos a nuestras creencias, que no las podemos soltar y las defendemos a muerte. Es más, hay casos que conocemos, ¿no? Que hasta podemos llegar a quitarnos la vida por defender una creencia. Miren hasta qué punto llega la demencia del ego, ¿no? Bueno, esa es la mente que rige el mundo, o sea, este mundo loco, que está proyectado por todos nosotros. Nosotros, todos, ¿sí? Estamos proyectando este mundo, porque nos creemos separados. O sea, la mente ahora, que está dividida, está proyectando este mundo. Eso después cuando terminemos con los principios, a mí me parece, no sé si a ustedes les parece, ¿no? Hola Phil, Helen. Hay como Helen Schuckman. Si a ustedes les parece, tendríamos que ver, hay un libro de Ken Wapnick, ¿no? Que explica las divisiones de la mente, cómo la mente fue dividiéndose en 4 divisiones. Eso podríamos hacer otra clase que nos ayudemos para recordar esto porque es muy difícil. Como terceras personas. A ver, no entiendo lo que me quieres decir, como terceras personas. Como en plural, como pensando en nosotros, ¿querés decir, Blanca? No sé, a ver, yo no entiendo bien el enunciado. Porque yo lo entiendo así, como que, por lo que yo decía hace un ratito, es decir, que nosotros, o sea, todos, ¿sí? Ese yo, cuando yo digo yo, ¿no? Somos todos los que hicimos esto. Bien, aparenta como que fuera que ciertos aspectos de la mente, ¿no? Separados, tomaran conciencia y otros no. Pero todos somos ese uno que nos creemos separados. Claro, pero como me creo separado, aún, por eso estoy aquí, teniendo esta experiencia como cuerpo, dándole realidad al sueño y todo. El despertar se refiere a cuando yo recuerdo quién soy, ¿sí? Y ya paso a la percepción verdadera y despierto, que es el último paso que lo da Dios. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, no sabemos. Acá el conocimiento, nos dice el curso, que no lo vamos a poder alcanzar. Acá lo que podemos alcanzar es la percepción verdadera. Lo que podemos experimentar es el sueño feliz y el mundo real. ¿Qué sería vivir desde esa conciencia? Que puede ser un poco como lo pone Blanca ahí, que es como vivir en tercera persona, que no sé si, Blanca, estoy equivocada en lo que estoy explicando, pero vos decime si no me entendés. Como ese vivir en plural, ¿sí? En el nosotros. Bueno, que eso, digamos, que sería como un ejercicio, ¿no? A diario. Hay un libro que se llama Un curso de amor. Observadores, sí, ajá, claro. Ah, claro, vos te referís más a la postura de la mente del observador. Claro, pero, claro, dentro de esa postura del observador, ¿no es cierto? Me parece que sería importante que nos demos cuenta que yo observo, pero no yo como personaje, sino la mente que observa, pero que es solo una mente que está observando todas las imágenes, incluyendo esta. Claro, yo estoy identificada con esta, pero todas las imágenes son yo, porque solo hay uno. O sea, lo que el curso nos lleva siempre es a que nos demos cuenta que hay un solo soñador, que solo hay uno. Y ese es el trabajo, porque, claro, el trabajo del perdón lo que va haciendo es ese caminito que yo de a poquito me voy dando cuenta que todas esas imágenes, ¿sí? Son yo. Pero no este yo, ¿no? Que me señalo el cuerpo, ¿no? Sino yo, la mente. No sé si me entendiste, Blanca. Pero ahora entendí lo que vos me querías decir. Sí, la posición del observador, claro, es justamente donde empiezo a darme cuenta que esos pensamientos, ¿no? Que están ahí, son
también esas imágenes, porque las imágenes son pensamientos. Yo misma soy un pensamiento, yo me estoy pensando, por eso creo que soy esta. Si yo no me pensara, no creería que soy esta. Bueno, entonces, nosotros dice que le conferimos realidad a la valoración, a la creencia, ¿no? En ser esta mi verdad, y atacamos a otros para defender esa creencia. Claro, porque no somos conscientes de que cuando yo ataco a otro me estoy atacando a mí mismo, ¿no? O sea, eso es todo también un proceso que va de a poquito se va dando, hasta que en un punto me doy cuenta que me lo estoy haciendo a mí mismo, ¿sí? Más allá de que en las lecciones está, pero bueno, ¿vieron cómo pasa con esto? Que practicamos las lecciones y pareciera que después nos olvidamos todo. O sea, no lo llevamos a la práctica el curso. El curso nos dice siempre lo mismo y nos dice que es simple. Este curso es simple, nos dice. Pero claro, pero nosotros tenemos esa resistencia tan grande, ese tanto miedo a soltar este yo individual y separado, que claro, esto es un miedo enorme, es un miedo muy grande, lo experimentamos como un miedo muy grande, como una muerte prácticamente. Justamente una muerte de mi personaje. Entonces el ego no nos va a dejar que siempre nos va a poner obstáculos, ¿no? Esa parte de la mente. Nunca va a venir y te va a decir, sí, hola, soy el ego, mirá, estoy acá. No, el ego no te dice nada. Bien, no sé si hay algún otro que tenga una pregunta y yo me la pasé por allá arriba, me avisan, ustedes que capaz que ven todo el chat. Bueno, entonces dice, observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros. ¿Ven? El primer principio de los milagros, que es el milagro justamente que dice, no hay grados de dificultad de los milagros. Pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Este es otro truco en el que nos tiene atrapado el ego, que nos dice, ay, qué difícil, no voy a poder. Así nos pone el ego, no, esto es muy difícil, no voy a poder. Es muy difícil el curso de milagros, no puedo. ¿Ven? La mente se encarga de, en base a nuestras creencias, de que como yo valoro mucho eso que yo creo, es así como yo lo digo, no dejarme que pueda hacer ese pasito a un lado y decir, no. Si yo pido luz para entender el curso, pido que se abra mi mente, no sé, busco alguna manera de conectar con el espíritu para que estas palabras resuenen en mí, ¿sí? Van a resonar, voy a conectar, ¿sí? Pero todo, como me dice el curso todo el tiempo, todo es voluntad. Pero tu voluntad se hace, me dice el curso. Bueno, entonces, si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Y esta es otra parte que a medida que vamos practicando el curso nos vamos a ir dando cuenta. El ego nos tiene convencidos de que el error, la equivocación, no le llama así, es terrible, es un pecado. Chao. La cagaste, te dice el ego. No hay solución. De acá no vas a poder salir. ¿Bien? ¿Se acuerdan lo que dijimos antes de la prisión? Para el ego, el mundo es una prisión. ¿Ves? Cualquier clase de error, me dice el curso, puede ser corregido. Cualquiera. No es que este sí, el otro no.
Es hacia acá, en el mundo del ego de las diferencias. El espíritu me dice, no, cualquier clase de error puede ser corregido. ¿Por qué puede ser corregido? Porque no es cierto. Ahora, si yo creo que es cierto el error, entonces no puede ser corregido. El curso nos lo dice en una parte, dice, no hagas el error real. Y es como que al principio no entendemos qué significa eso. Y es totalmente aceptable que no lo entendamos, porque nosotros vivimos haciendo el error real. Pero ahora el curso me dice, no, eso que vos estás viendo está en tu mente. ¿Bien? Tenés que darte cuenta de que eso no es real. No lo hagas real. O sea, no te identifiques con eso, con esos pensamientos. Porque pensamientos vamos a tener todo el tiempo, pero si yo me identifico y lo hago real, ¿sí? Que es lo que hace el ego todo el tiempo, hacerlos reales. Vieron que nos viene un pensamiento y decimos, ay, sí, 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 esto es así, 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 así. Bien, ya estoy en la primera ley del caos. Esta es mi verdad. Yo opino que es así, 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 y no puedo salir de ahí. O sea, mi mente es como que se cierra. Y yo necesito darme cuenta de que estoy ahí, justamente, cerrado, para pedir ayuda. Porque si yo ya me engancho y digo, no, es real y bueno, esto no tiene solución, no se puede corregir. Ese no se puede corregir es la idea del ego. Pero el curso me dice, debo haber decidido equivocadamente, porque no estoy en paz. Y no me acuerdo bien exacto cómo sigue, pero que si yo le pido al Espíritu Santo, Él va a juzgar por mí lo que estoy viendo. Me lo dice. Miren, yo había llegado a un punto que como claro, no me quedaba, yo decía sí, ¿no? Mi ego decía, no te queda nada, no te queda. Me había anotado todas las frases estas que están en bastardilla del curso en un papel. Y me las leía muchas veces. ¡Ay, hola Silvana! Bienvenida. Para mí también, qué alegría. Y me las leí 800 veces. Y me practicaba algunas de memoria. Bueno, algunas me las aprendí de memoria. Por ejemplo, esa, la de que no entiendo nada de lo que veo, esa me la aprendí. Esa está muy buena para practicar el perdón, ¿no? Pero era como que, y ahí fue donde es como que uno se da cuenta, y sí, decís, es el sistema de pensamiento del ego que no me deja, o sea, me pongo a leer, poso mis ojos acá en este libro y pareciera que, no sé, me quedo dormido, no entiendo nada, lo cierro, me aburre, no sé, voy a mirar una peli, cualquier cosa. Como que la misma mente se defiende de la verdad. ¿Ven? La mente todo el tiempo está en ese mecanismo. Que no nos acordemos de la verdad. No, que no recuerdes. ¿Sí? Tenemos que estar todos distraídos, dormidos, entretenidos en otra cosa. Eso es lo que quiere siempre este sistema de pensamiento. Entonces, bueno, yo al principio hacía eso, porque, claro, al principio necesitamos las palabras, mucho. Necesitamos repetirnos las palabras del curso, necesitamos practicar, como el curso nos dice, los ejercicios, para entrenar esta mente, ¿no? ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque siempre, ¿no es cierto? Es como que pareciera, ¿no? Como les decía anteriormente, el ego sabe de esta amenaza del espíritu. Y el espíritu dice que o sea, usa, ¿no? Lo mismo que el ego está viendo, lo usa, ¿no? Para reinterpretar, para darle otra manera de ver a esto mismo que el ego está acá viendo. Entonces, esos dos sistemas de pensamientos están en nuestro inconsciente todo el tiempo. Pero si yo no lo hago consciente, o sea, no pido ayuda, porque yo sola no lo voy a hacer, Yo digo yo porque hablo de yo de todos, ¿no? De la mente que quiere despertar.
pido ayuda para que todo eso que está ahí salga, ¿no? No va a salir. Y no sé quiénes están de aquí, ¿no es cierto? Supongo que todos practicarán el curso. Hasta van a ver que el trabajo con el curso, cómo hasta nos manda el espíritu, nos manda mensajes mediante sueños, puede ser en un sueño, puede ser mediante una canción, escucho una música que me recuerda algo, no sé, una persona viene y me dice algo que hace años que no veía y me dice algo que yo digo, era esto. O sea, el espíritu va a trabajar con nosotros de acuerdo en el nivel en el que estemos. ¿Sí? El Espíritu Santo no hace como el ego, que dice, ay, no, este pobre, este es un burro, no va a entender nada. No, no, el Espíritu ve todo igual y sabe dónde estamos y dice, bueno, a ver, tu mente está acá. Entonces el Espíritu me habla de acuerdo a cómo está mi conciencia en ese momento. ¿Sí? Y es inevitable que pase así, porque esto como es un camino hacia adelante, o sea, no es un camino que yo puedo volver ahora. No, no, ya estoy aquí y tengo que ir hacia adelante, ¿sí? Pero descubrir, ahí como me pone Silvana, lo del ego, descubrir este sistema de pensamiento llamado ego, que recordemos que el ego no es real, ¿no? No existe en realidad, pero nosotros creemos en él. Descubrir cómo funciona, la dinámica que opera, ¿no? En nuestra mente, es lo que nos ayuda a despertar. ¿Sí? Porque como volvemos a repetir lo que dijimos antes, como el camino, el currículo, dice el curso, es individualizado, aparenta que cada uno tiene experiencias diferentes, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, en la parte que se cree fragmentada, ¿no? Como está en mí, está en cada uno de ustedes, me va dando pistas para ese despertar. Lo único que tengo que hacer es, como dice el curso siempre, hacerme a un lado, practicar mucho el no sé, mucha práctica del no sé, ¿sí? Me viene un pensamiento de ataque, no sé. Espíritu, te entrego toda mi mente, no sé. No entiendo nada de lo que veo, ¿no? Por lo tanto, no sé cómo responder a ello. No permitiré que mi pasado sea la luz que me guíe ahora. No sé. Pero fíjense en que todo tiene que ver con la voluntad. O sea, es ese querer, ¿sí? Porque el ego lo que hace es como que nos volvamos como pachorras, ¿vieron? Como diciendo, bueno, ya está, ay, sí, no, basta, esto del perdón me tiene cansada. No. Es decir, o sea, darme cuenta de decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo mal. Estoy sufriendo. Entonces no estoy en paz. Es sencillo de darnos cuenta. Ahí tengo que empezar a aplicar el perdón. ¿Sí? Ahí me tengo que poner, primero a tomar conciencia de que eso que siento es mío, sentirlo. Decir no sé, porque en realidad no sé, no me pongo a analizar de dónde viene eso que siento. No, no sé. Pido ayuda al Espíritu para que sane mi mente y corrija mi percepción. Espíritu Santo, sana mi mente, corrige mi percepción. Quiero ver esto como lo verías tú. Claro, pareciera que la primera vez no funciona. Claro, con una vez no va a funcionar. Imagínense, años y años que venimos arrastrando las cadenas del ego, no vamos a soltar del día a la noche. No, esto es algo que lo voy a tener que hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿sí? Hasta que mi mente se entrene en el perdón. Y va a llegar un punto que la mente lo va a hacer solo, porque ya cada vez se va a dejar engañar menos por las ilusiones, ¿sí? Porque se va a dar cuenta justamente lo que me dice el curso, que el sufrimiento no tiene ningún sentido y el ataque tampoco. ¿Sí? Cuando nos habla de la proyección, habla de esto, del sufrimiento y del ataque.
habla del sacrificio. Todas esas ideas que tenemos de que hay que sacrificarse, del esfuerzo, de ser mejor que otros, de lograrlo, de tú puedes, bueno, todo eso. El curso tira todo eso por la borda, tira todo eso. No, dice, no, todo eso no, todo eso es el antiguo aprendizaje, basta de eso. Es sencillo, silencio, mentalidad, ponete en mentalidad. Yo me tengo que poner en mentalidad, nada más. Y estar dispuesta a que se haga, porque el milagro, recuerden que ya lo dijimos, no es algo que yo hago un milagro. El milagro se opera a través de mi mente, opera a través del Espíritu Santo. Eso es todo lo que tenemos que practicar, porque es cuestión de practicar, no queda otra. Uno quisiera que ocurriera todo así, por arte de magia, pero bueno, no. Estamos muy dormidos, muy hipnotizados, ¿no? Entonces de a poquito vamos despertando y una señal de que estamos despertando es de que cada vez los estados de paz son de más tiempo, que estamos en esa dicha, esa alegría y no sabemos ni por qué, que somos felices porque sí, sin ninguna razón externa, ¿sí? Y bueno, y de que estamos totalmente comprometidos con el amor, o sea que dijimos sí quiero como la otra vez. ¿Se acuerdan que dijimos? Que digo sí quiero cada mañana. Entonces cada mañana me levanto y digo sí quiero. Quiero amar, ¿sí? Y ese amar, acuérdense que no es el amor del mundo. Quiero amar, quiero salir de la dualidad. Quiero salir de este pendulazo mental que tengo todo el tiempo. No, quiero amar, quiero la unidad. Quiero ver todo como lo vería el espíritu. Quiero recordar que no hay grados de dificultad en los milagros, a cada instante. ¿Sí? Y se logra porque más practico, más despierto. Entonces cada vez voy a querer practicar más, porque más perdono y más amo. Porque al perdonar, amo más, me amo más, porque me perdono. Recuerden que siempre el perdón es para nosotros. Es para que funcione el libre albedrío de sentir y darnos cuenta. Sí, bueno, libre albedrío, el curso es más, tiene que ver con el ego, libre albedrío. El curso le llama más voluntad de amar, o sea, la voluntad, cuando tu voluntad, o sea, esa voluntad que ahora vos crees que vos tenés una voluntad propia como personaje, ¿no? Yo creo que yo soy esta y tengo mi propia voluntad, ¿sí? Entonces, como claro, porque no recuerdo que soy mente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy por el mundo creyendo que hago mi voluntad propia, o sea, lo que yo creo que es bueno para mí, ¿bien? Y el curso lo que nos lleva es a darnos cuenta de que no hay ningún mío, o sea, que no hay propiedad. El curso me hace entender que, mira, hay una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. Vos en realidad crees que tomás decisiones en la forma, acá, en el tiempo, decís, ay, voy a hacer esto, a ver, que crees que tu mente, ¿sí?, pequeña, decidió eso. Pero en realidad no es real eso. En realidad ya está todo decidido. O sea, ya la película fue filmada, ya la alfombra se extendió, vino el Espíritu Santo, la enroscó para atrás, pum, pam, ya pasó todo. Pero como nosotros creemos, ¿sí?, estar teniendo esta experiencia y las otras más que podemos llegar a tener, ¿no?, hasta que dejemos de tener miedo del amor que somos, entonces yo creo tener una voluntad separada. Y ese es el conflicto. Yo creo que está mi voluntad y la voluntad de Dios. Y que Dios, que es otro, porque el ego me convenció a mí que Dios es otro, me va a castigar. O sea,
En el fondo, en realidad, lo que yo tengo que entender es que el problema es la culpa inconsciente. El que me hace sentir que yo, como soy erróneo y estoy todo desarreglado y desalineado, me tengo que arreglar porque estoy mal como estoy. Esa es la idea de culpa, el sentirme separado, solo, erróneo. Cuando yo me dé cuenta ya que en mi mente no hay ningún deseo individual, o sea que yo diga, yo, Silvina, ay, qué chula y bonita, que me doy cuenta del curso de milagros y mirá, ¿cómo lo explico para todos estos que no lo entienden? No. Si yo me doy cuenta que en realidad yo no estoy haciendo nada, o sea, que todo se hace, ¿sí? Que el espíritu, o sea, cuando vos dejas que el espíritu te use, entonces ahí estás viviendo la voluntad de Dios. Porque es como, a ver, como que sos guiado, como que no hay esfuerzo, no estás, ay, no, tengo que hacer esto, ay, no sé, no, es algo que ocurre solo y el mismo observador del sueño está viendo todo como sucede, está viendo el suceder y lo acepta totalmente, ¿sí? Entonces ya como que la idea esa, como decía Silvana, de libre albedrío, es como una cosa como que parecía que yo elijo ciertas cosas aquí. Eso es lo que nos hace creer el ego, para ser mejores e importantes, que es el sentido de importancia personal del cual no podemos salir. No. A medida que voy despertando, me doy cuenta de que en realidad yo no tengo, yo personaje, no tengo nada que ver en esto, que todo se está haciendo, todo, cada uno desempeña su papel, todo está bien, me dice el espíritu, como está. Vos lo único que tenés que hacer ahora es cumplir con tu función, que es perdonar, dar tu percepción falsa, soltar tu manera de ver, ¿sí? Pequeña y cerradita y limitadita, que solo cree que soy esta cosa configurada en este cuerpo, así esto, y nada más. Y dame toda tu mente, dame todo. No me niegues nada, me dice el curso. Por eso el curso todo el tiempo habla de eso. Hay que exponer el sistema de pensamiento del ego. El curso de milagros no es un curso para ser más amorosos y buenos y qué lindo, y ahora vamos a decir palabras bellas, a pesar de que tiene unas palabras hermosísimas, ¿no es cierto? No, el curso de milagros me habla todo el tiempo del sistema de pensamiento tirano que rige mi mente, que me hace creer que soy este cuerpo, que esta es mi vida, que voy a morir y que no sé, qué sé yo, a lo sumo la lápida me pondrán, mirá, esta, la que explicó el curso de milagros, no sé, qué sé yo. Cualquier cosa, me dice el ego. Mirá los libros que escribió. Qué importante, qué ser importante para la humanidad. El ego nos hace creer en las diferencias. Ese es el único problema que tenemos. Y esto no es que quiere decir que más vale que vamos a seguir viendo diferentes formas ahí afuera. No es que vamos a empezar a ver ahora que el mundo se transforma todo rosa y vemos todos son chanchos rosas o no sé qué. No. Voy a seguir viendo todo va a estar ahí. No se mueve nada. Todos quedan en su lugar, quédense tranquilos. Lo que cambia es mi manera de percibir. Porque ahora ya no soy yo, esta mente pequeñita que piensa, a ver qué puedo hacer para solucionar mi vida. No, yo ahora agarro toda mi vida, así, y la pongo en manos del espíritu, porque a medida que vayan estudiando el curso, cada vez van a ser los obstáculos como pareciera que más difíciles de derribar, porque el ego no se va a dejar así como que sí deshacer. No. El ego va a estar siempre ahí, firme, frente al cañón. Pero
esa parte de mi mente que se llama el tomador de decisiones, donde yo me sitúo en la conciencia y digo, y puedo ver, ¿vieron cuando está el curso cuando habla de la bifurcación del camino y dice, tienes dos alternativas ante ti? Eso, ahí es lo que yo tengo que ver. Ese es el observador, el tomador de decisiones que decide con qué maestro va a ir en este aparente guión que ya está escrito, ¿sí? Tenemos que desterrar la idea de que el futuro, de que tengo un destino, ¿sí? De que lo que me pasó, ay, pobre de mí, lo que me pasó. No, todo eso es la historia, es toda mi historieta que está todo el tiempo ahí, porque yo, la verdad que si no me pasara esto, qué feliz sería, dice el ego. No, no, el problema justamente en sí es la historia, que yo me conté todo esto del personaje, y todo eso que le puede llegar a pasar al personaje y que define y decide quién soy. El ego me dice, vos sos alguien en base a lo que pasa en tu vida. ¿Ven? La primera ley del caos. Sos mejor que estos otros que están acá. Y así va fabricando tiempo y sufrimiento. Y si yo quiero salir del sufrimiento, porque en realidad me cansé de sufrir, porque el curso de milagros llega a la conciencia, a la mente, cuando ya la mente está rendida, ¿sí? Y se cansó de sufrir. Se da cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecerle que lo vaya a hacer feliz. Son todas migajitas, cositas, diosesitos de barro. Ay, hoy me hace feliz que vino Pepe y me dijo, qué linda estás. Hoy me hace feliz que me comí, no sé, la torta de chocolate. No sé, el ego es así. El ego es feliz cuando obtiene cosas que le dan placer. ¿Bien? Y es infeliz cuando lo que le da dolor. Y así nos tiene. Placer, dolor. Dolor, placer. Pipín, pipín. Y no salimos de ahí. O sea, yo le llamo el pendulazo. Para acá, para allá. Así. Pero hay un poder en tu mente, en mi mente, en todas las mentes, porque lo tenemos todos ese poder, que es la voluntad. Esa voluntad de salir de eso que me causa placer, dolor. Y poder sentir realmente. Y el sentir, que también podemos pues hacer otro para hablar del sentir, no tiene que ver con los cuerpos, con, ay, me siento feliz, ay, me siento triste. No, no. El sentir tiene que ver con la mente, ¿sí? Solo puede sentir la mente. La mente es el que siente, el sintiente, no el cuerpo. Por eso todo el curso nos lleva a esto, a que pasemos de creernos este cuerpo a darnos cuenta de que somos mente, que soy espíritu. Y que lo de los cuerpos, sí, es una cosa provisoria. ¿Sí? Es algo que, bueno, es una ropa que dejo y me pongo otra en la próxima. Sí, va a haber seguro muchas próximas, ¿no? Pero no es quien soy. Entonces tengo que elegir todo el tiempo, como ese principio 12, ¿no? Que vimos, el Dios o el ego, en el nivel 1, Dios o el ego. En el nivel 2, ¿con qué maestro miro? ¿Con el ego o con el espíritu? ¿Sí? Por acá ya me quiero estar acá en el nivel 2, en la forma, pero en el nivel 1, ¿sí? Que es el del contenido, ¿Dios o el ego? Siempre llevar a la mente ahí, porque el ego, acuérdense, nos tiene convencidos que somos todos insensatos, sin mente. Yo tengo que recordar que soy mente, y así voy a recordar quién soy. Porque el maestro de Dios, dice el curso, es el que se dio cuenta de que no hay más intereses separados, de que todo lo que él da es lo que recibe
porque solo hay uno. Ya no piensa en intereses para mí. Ya dejó de lado la palabra mío, mío. ¿Sí? Entonces empieza a caminar de la mano del espíritu porque quiere regresar a casa, porque ya este mundo no le ofrece nada que desee. Mientras el mundo me ofrezca muchas cosas que deseo, voy a estar en conflicto y en lucha. Voy a estar batallando conmigo mismo. Bueno, amigos, qué alegría y cuántos se conectaron hoy. Bueno, Silvana, no sé si me entendiste mucho, pero lo del libre albedrío, porque tenemos confusión con lo de la voluntad, lo del libre albedrío, el sentir. O sea, son muchas cosas, muchos aprendizajes nuevos, que no podemos todo de golpe, entonces tenemos que ir de a poco. Bueno, gracias Sebastiana por estar ahí. Ah, no, es de Salapa, ¿no? Sebastiana de la Cruz. Bien, ¿de cuántos lugares? Bueno, espero que la hayamos pasado lindo. Hola, Alma. Y bueno, acuérdense los que quieren ver los anteriores, que están ahí en el YouTube, desde el 1 hasta el 6. Y que bueno, en el próximo veremos si nos sale con el Hangout porque esta vez no nos salió. Y si no, lo hacemos así, no hay ningún problema. Bueno, nos vemos. Chao, hasta la próxima.